Amplio, Carolina Cose, que está presente aquí en estudios. Muchos temas para dialogar con ella. Recién me contaba esta experiencia de docentes encontrándose allí en el Antel Arena, y tema que seguramente más de uno le ha preguntado. Estará cansada quizás de contestar. Y eran preguntas que me hicieron algunos oyentes antes de venir. Por un lado, alguien elogiando dice, vi un partido de básquetbol y parecía de la NBA. Y otro oyente me decía, pregúntale por qué con esa plata no se construyeron más hospitales. Así que tengo las dos visiones del tema. Bueno, lo invito a ir a Colonia, al nuevo hospital que se construyó y se inauguró el jueves por el presidente de la República. Claro, pero me dice que se pueden construir algunos más. Pero lo que pasa es que ese criterio no es un criterio razonable, porque si no, no construís nada. Y lo que hay que construir es infraestructura para el futuro. Yo los invito a que ¿Un estadio está bien? Es mucho más que un estadio. Y está enmarcado en una política de telecomunicaciones moderna que puso Uruguay en la cabeza del mundo digital en América Latina y en el mundo. Lo señalan como inconstitucional esa construcción. Ya no es inconstitucional. ¿Cómo Antel va a ser algo inconstitucional? ¿Costó más de lo que estaba previsto? Mira, yo creo que cuando yo anuncié el costo de la obra civil, no evalué que la gente iba a entender que eso era el costo de la obra civil, porque es lo que di, porque es lo que pregunté a los especialistas, y después el proyecto requirió un parque de 10 hectáreas, construir una escuela, construir un club deportivo, construir otro auditorio afuera de 1.100 plazas, o sea, 1.300 estacionamientos, y eso es lo que implicó más costos que después el presidente de Antel fue informando. Pero así como yo creo que en eso me equivoqué, que no me di cuenta que eso iba a pasar. Tampoco, mirá lo que es la comunicación, tampoco cuando encaramos el proyecto de fibra al hogar, que se planificó un año entero porque hubo que hacer muchísimos cálculos, muchísimos planos, mucho trabajo de plano realmente. Cuando se planificó durante todo el 2010, el precio por hogar conectado a nivel internacional estaba en los $1.350, $1.100, $1.300. Y Antel logró, con una gran cantidad de procesos muy competitivos y muy, muy, muy bien llevados, que costara $750. O sea que le ahorramos al país $400 millones, y eso tampoco se comunicó. Y cuando construimos el data center, le ahorramos al país $60 millones y tampoco se comunicó. O sea que... ¿Hay manipulación de la información entonces? No, es que nosotros no lo comunicamos. ¿Los medios tenemos un rol ahí o no? No, esto que te estoy diciendo es como, digamos, yo dije el precio de la obra civil y no me di cuenta que se iba a asumir que era todo, y lo otro se fue comunicando. Y cuando hice la fibra óptica, después no comunicamos que le habíamos ahorrado $400 millones. Nosotros no comunicamos. Y no comuniqué que le había ahorrado $60 millones. O sea, el tema de la comunicación es importante, ¿verdad? En el tema seguridad, vayamos a otro tema también. ¿El gobierno no ha sabido comunicar o también los datos no son buenos, los datos que surgen de rapiñas, de asesinatos? ¿Qué ha pasado ahí? Ahí yo creo que tenemos, los números son realmente preocupantes. Sin lugar a dudas, es un problema. ¿Fracasó en la política de seguridad? No sé si se fracasó. Bueno, no sé si decir eso. Yo lo que sí, porque ¿sabes por qué? Porque como soy ingeniera, fracasar es cuando vos no podés resolver algo definitivamente. Pero si vos tenés un problema muy complejo y para encararlo tenés que hacer cambios y los cambios te llevan tiempo, bueno, estás camino a eso. El problema es complejo. De vuelta, la sociedad cambió, el delito cambió. Bonomi nos reconocía que aumentó el número de personas dispuestas a delinquir. Sí, yo creo que ese es un problema grave, que creo que hay que también trabajar desde múltiples aspectos y con un fuerte equipo, ¿no? ¿Se leyó mal la realidad también? Pregunto esto también. Son procesos que se van avanzando. Yo creo que quizás hay algunos mitos o paradigmas que teníamos en el Frente Amplio que la realidad nos demostró que no eran tan así. Y al mismo tiempo un gran afán de resolver las cosas, que es, creo, el gran mérito de los gobiernos del Frente Amplio, que llegan al gobierno, el Frente Amplio llega al gobierno por su programa
y nunca se desentiende de su programa. Y yo creo que eso es importante. ¿Cuáles eran esos grandes mitos que tenía el Frente, por ejemplo? Bueno, Al haber un gobierno de izquierda, la gente, por ejemplo, iba a tener una actitud, al haber más trabajo, iba a haber menos delincuentes. por ejemplo, no, yo creo que el que haya más trabajo tiene que ver con que haya menos delincuencia en el aspecto de la prevención de la delincuencia. Pero no es verdad que mejorando la situación económica la delincuencia baja. Eso se demostró en varios lugares en el mundo. Y acá también mejoró la situación económica del país y la delincuencia no bajó. O que se delinquía por no tener para comer. Y por las nuevas formas del delito, eso no necesariamente es así. Bien, o sea, realmente hubo un cambio. Lo que pasa es que también los gobiernos del Frente Amplio han tenido que equipar a la policía como nunca antes estuvo, reformar una cantidad de cosas. Y yo creo que hay que seguir, y también están haciendo operativos exitosos, como los operativos Mirador, que son operativos bien distintos a salir con el garrote a arrasar con un barrio. Son operativos con planificación, con cálculo, con integración. Eso tiene que ser la regla general. En cuanto al Mides, ¿se fracasó en las políticas sociales por ahí, siguiendo este tema también? ¿Se creó un ministerio de cero? No. Los procesos históricos tienen su momento. En ingeniería decimos el papel banca cualquier cosa, ¿no? Pero otra cosa es la realidad. Los procesos históricos tienen una marcha y para ir cambiando y transformando la realidad hay que incidir en esa marcha, pero no son estereotipos. Las políticas sociales, junto con una política seria del gobierno del Frente Amplio, sacó al Uruguay de la ruina y sacó a cientos de miles de personas de la pobreza. A esta altura, con lo que Uruguay ha cambiado, yo creo que también precisan una segunda generación. Una segunda generación... ¿Con contraprestaciones, por ejemplo, se recibe y tengo que hacer algo? Hay mucho de eso, pero yo creo que la segunda generación es más profundo que eso. Es más profundo que pedir una contraprestación. Es que si yo no acompaño las políticas sociales con una inserción efectiva en el mundo del trabajo, esas políticas no son lo suficientemente efectivas. Si yo logro, con acciones concretas, uniendo los problemas que tengo, generar trabajos nuevos. Por ejemplo, cuando era ministra, capacitamos mujeres que salían de la violencia doméstica en electricidad con INEFOP, se convirtieron en electricistas que después fueron contratadas por UTE para hacer las instalaciones internas de los hogares colgados que se regularizaban. Entonces ahí estamos juntando problemas, hogares colgados que se regularizan, riesgo de vida por la instalación interna, con mujeres que salen de la violencia doméstica. Y lo estamos convirtiendo en un trabajo genuino. Entonces, esa clave es la que habrá que aplicar en una próxima generación. ¿Por qué quiere ser presidenta? Porque creo que Uruguay tiene todos los avances y todas las condiciones. Yo conozco conozco la maravilla de la sorpresa que me ha dado la gente, los jóvenes o la gente mayor, cuando toma una oportunidad y me la devuelve multiplicada. Lo conocí como presidenta de Antel, lo conocí como ministra, conozco el Uruguay que está entre nosotros y yo quiero que aflore. Que esto de los 5.000 docentes, sepamos que el de al lado está haciendo esto, que esto de tarariras, y yo creo que puedo conducir ese camino. Crear trabajo. ¿Qué alternativas para generar trabajo en un momento que se está perdiendo trabajo? Bueno, lo que hablábamos hoy, ¿no? Varias acciones simultáneas. Obra pública, multiplicar los trabajos de futuro hacia el interior, proponer medidas que estructuren los nuevos sectores, los más pujantes, para que la matriz productiva se enriquezca, y una fuerte reconversión laboral en la que INEFOP para mí es fase 1 y segunda generación, pegado a INEFOP la UTU. ¿Lee las encuestas? ¿Las mira? Las miro, las analizo, no me guío por las encuestas. Frente Amplio no tendría mayoría parlamentaria. ¿Cómo ve un cuarto gobierno del Frente sin mayoría parlamentaria? Bueno, las encuestas en eso le vienen errando desde hace años, así que... ¿Cree que todavía se puede ganar con mayoría? Yo estoy, con toda la energía puesta
en esta campaña interna y además tengo la energía para que el Frente Amplio crezca en esta campaña interna. Y estoy 100% en eso. Como capricorniana, con muchas ganas de trabajar. Sí. ¿Cómo son las capricornianas? Bárbaras. Nacida un 25 de diciembre, papá actor, madre profesora de historia y ella se fue a las ciencias. Sí. Marcando su personalidad. Sí, gracias a mi familia que me daban la tranquilidad y la seguridad de que yo podía elegir lo que quisiera. Madre de 2 hijos. Sí. ¿Y qué dicen ellos de todo esto? Ellos tienen su vida propia, tienen luz propia. Yo estoy muy orgullosa de ambos. Tienen luz propia y acompañan. Esta campaña es mía, no es de mi familia. Mi familia es mi retaguardia, me acompañan. ¿Es una mujer entonces con luz propia? Ojalá que sí. Sí. Ingeniera Carolina Cose, gracias por estar aquí en Estudios de Radio del Oeste. Me quedaron, como siempre digo a todos, una cantidad de preguntas. La idea era hacer un ida y vuelta, respetuoso, por supuesto, y para defender esto tan lindo que tenemos los uruguayos, que es expresarnos con libertad, ¿verdad? Totalmente. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Seguimos compartiendo La Mañana del Oeste. Esto fue Agenda Política en programa especial por aire y también por TV a través de RO Televisión. Gracias por acompañarnos. Gracias, es muy amable.